El gusto de saludarlos, buenas tardes, en voz alta y una pregunta. ¿Existe el amor infinito? Nuestra invitada, escritora, profesora, va a contarnos que sí. Viene a presentar su libro Encuentro de Almas. Mabel Lucchetti ya está con nosotros. Y el libro dice, pero tu misión está en marcha y déjame decirte algo muy en serio. Hay veces en la que es tan poderosa que trasciende a la persona a la que le fue encargada. ¿No sientes acaso que eran inevitables que se encontraran? Bueno, lo que has sembrado en ellos perdurará. Sé que es difícil, pero solo confía. Querida Mabel, qué gusto tenerte en voz alta. Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Placer de conocerte. Sos docente, traductora de inglés y escritora, que esto, según leí, te permite meterte en el corazón de la naturaleza humana. Sí, esa es un poco la idea. Uno va acumulando muchas vivencias en la vida, vivencias, estudio, observación, emociones, como un dique que se va llenando, y de alguna manera es muy sano y muy liberador que salga. En mi caso fue a través de las palabras, de la literatura, de incursionar en esto de la naturaleza humana, de poder poner en palabras un montón de cosas, pero cada uno seguro que tiene su modo de poder ir vaciando ese dique. En mi caso fue este. Dicen que escribir también es liberador, incluso cuando uno tiene un problema que puede tomar un papel, escribirlo y ya la carga no es la misma. Así es, porque de hecho a mí me pasó con esta historia. Fue muy liberador en dos sentidos. Primero, mis hijos estaban creciendo y cuando uno tiene sus hijos creciendo tiene muy poca libertad y tiempo. Entonces ese era mi tiempo, porque para poder hacer cualquier cosa de arte necesitas estar centrado, en eje, en un agua calma, es donde se pueden ver las ideas. Entonces ese era mi tiempo. Y liberador también porque cuando vos tenés tus angustias, tus preocupaciones, todo eso, las volcas en algo y ya las tenés afuera, las mirás de igual a igual. Como dije en la presentación, y ahora te lo pregunto directamente, mirá qué pregunta que te voy a hacer. ¿Existe el amor infinito, Mabel? Yo estoy convencida que sí. Te pregunto, ¿vos tenés hijos? No, no tengo hijos. ¿Tenés el recuerdo de tu madre tal vez? La tengo presente, a mi madre también. Hay amores. Mi mamá vive. Bien. Pero si te sirve el ejemplo, a lo mejor mi padre. Tu padre. Bien. Hay amores que son tan fuertes y misiones que son tan fuertes que todo lo trascienden, el tiempo, la muerte, incluso hay, no necesariamente padres o hijos, hay personas que han sido referentes importantes para uno, que tal vez no están, y vos decís, yo estoy siguiendo lo que esa persona hizo y me enseñó, y hay amores que sí, son infinitos, trascienden a la muerte, trascienden todo. Esta es la idea de el libro que vamos a presentar hoy, este encuentro de almas. ¿Son dos almas o hay más almas que se encuentran? Son amores en distintos planos, en distintas situaciones de la vida. Todo el libro es como si estuviera escrito en dos, una historia que envuelve a otra, ¿no? Abarca el tiempo desde... Como una mamusca. Sí, tal ¿Podría cual. ser graficado de esa manera? Abarca el tiempo en Roma, empieza y termina en Piazza Navona, en Roma. Abarca el tiempo desde 1880 a 1947. Un periodista exitoso de New York vuelve a Roma como una promesa que le debía a su padre. Y ahí da con alguien descendiente de su familia que le va contando y le hace recorrer toda la historia, que es la historia principal, que es la historia de la autoconstrucción de una mujer llamada Gracia con su amiga del alma, Eloísa, que es la enfermera y comadrona de las monjas en el convento de Santa Agnese. Esta mujer, Gracia, añora tener una familia y se va construyendo ella viviendo sola con su padre, un amor prohibido que la atraviesa y por suerte ella se da permiso de vivirlo. Ese amor se termina, llega el momento de casarse, parece que va a formar a su familia pero pierde a su hijo, bueno, se encuentra sola nuevamente
Y el ir a visitar a esta amiga en Piazza Navona, en la iglesia de Santa Agnese, va conociendo un grupo de chicos huérfanos a los cuales se acerca y va volcando todo su amor que lo tiene adentro. Cuando se da cuenta que una de las chicas va a ser vendida a una cantina que en realidad es un burdel. Entonces toma la decisión de a cualquier costo tenerla. Pasan un montón de cosas que ella logra quedarse con esos chicos y darles una mejor vida. Ellos vivían a la deriva con la húngara, una gitana que los hacía trabajar. Pero una vez que se está amasando esa familia y ellos están aprendiendo a vivir como familia, aparece la sombra de la muerte. Entonces, ¿qué pasa en el alma de una madre cuando siente de cerca la muerte y qué va a pasar con ellos? Bueno, pasan un montón de cosas y la historia se retoma y se completa 60 años después. Bien, me quedé también con ese periodista y esa conexión con esa historia, pero el libro hay que leerlo. Sí. El libro hay que leerlo. ¿Es una novela histórica? Es una novela histórico-romántica que lleva un montón de investigación para la parte histórica. Porque cuando uno escribe este tipo de cosas, si bien vos no vas a contar algo histórico, en mi caso, yo usé la historia como todo un escenario. Era la época de la unificación de Italia, la anexión de los estados pontificios, una etapa muy interesante. En mi caso, la trencé para que sea el escenario donde se desenvuelven los personajes. Incluso después vuelve este otro personaje siendo obispo en Roma. Bueno, y uno tiene que ser muy serio en la investigación que hace, ¿no? Porque vos contás algo que tenés que haberlo investigado muy bien, tenés que ser muy respetuoso con el lector y con uno, ¿no? Y además investigás en dos planos. La historia con H mayúscula, que es lo que sucede políticamente, lo que se puede leer en los libros de historia, y la historia con H minúscula, que son los usos, las costumbres, el cómo vivían, el cómo se relacionaban, empezar a pensar en esos parámetros para las respuestas de los personajes, y toda esa parte fue muy apasionante. Me quedé con historia, H mayúscula y H minúscula. Dame un ejemplo de alguna situación que haya demostrado la H minúscula en las costumbres. Dame uno, el que quieras. Por ejemplo, cuando los chicos vivían en el campo a cargo de la húngara, en una casa muy derruida, había una acequia cerca de Navidad, una mañana con mucha neblina, y la húngara los hacía hacer grapa para después venderla, y estaba más que prohibido eso, y menos con niños, y bueno, entonces cuenta cómo los usaban los niños para todas estas cosas, pero todo eso, hasta el cómo se vestían, el cómo se hace la grapa, el cómo se hace, qué comidas, todo eso, bueno, requiere toda una investigación. Hasta el aspecto de la chica esta que va a ser vendida a un burdel, en el contexto eso estaba permitido. Y en cierta forma sí. En cierta forma sí, las personas se trataban como objetos, sí. Hoy es un escándalo. Hoy es un escándalo. Normalmente es un escándalo, pero digo, en esa época sí. Ciertas cosas estaban permitidas, ni hablar de la disminución de los derechos de las mujeres en ese tiempo. De las mujeres, de los niños. De los niños. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Por eso es muy importante cuando uno escribe novelas históricas, ser muy respetuoso y tratar de situarse en la mentalidad de la época, ¿no? Sin emitir juicio, pero dar testimonio de eso también es muy valioso. Señoras y señores, vamos a presentar el avance de este encuentro de almas de la profesora Mabel Lucchetti, que está con nosotros.